Ahí está. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, Dalia, cuando quieras. Bueno, les comparto pantalla, ¿sí? Bien, gracias. Me tienen que habilitar para compartir pantalla, Juan. Bueno, Tini. presento un poquito a Dalia. Sí, por favor. Dalia es fisiatra con una subespecialidad en dolor. Es parte de la Asociación Argentina para Estudio del Dolor y parte de la Sociedad Argentina de Fisiatría. Así que es un gusto que Dalia esté con nosotros. Y bueno, nos va a hablar de dolor musculoesquelético, las aplicaciones desde el punto de vista de fisiatría y todo el mecanismo que tiene este cuadro de dolor. Así que bueno, Dalia, gracias por participar. No encuentro cómo compartir Dalia, pantalla. vamos a estar con una charla del licenciado Navarra, que nos va a hablar de neuroplasticidad. Y a continuación de la charla del licenciado Navarra, el licenciado Akiyama de Corrientes nos va a hablar de conceptos kinésicos para dolor lumbosacro, ¿no? O cervical. Lumbosacro, Pablo. Así que, lumbosacro, para dolor lumbosacro. Así que, Dalia, Bueno. No sé gracias por la participación. No encuentro cómo compartir la pantalla de la doctora. A ver que no. Tenés que hacerme anfitriona. Perdón. ¿Dónde está? Tenés que hacerme a mí anfitriona. Anclaje de aclarar a ser operador. Ahí está. Bueno. Hagamos lo siguiente. Sí. Apagamos el audio del resto de los que están en el Zoom, así podemos escuchar tranquilo a Dalia. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Agradecer nuevamente a todos por la invitación. La verdad que el sábado a la mañana, escuchándome, tenemos que ser todos muy apasionados. Así que, bueno, la idea es hablar durante un ratito de dolor osteoarticular y musculoesquelético, que van de la mano, ahora vamos a ver, y ver qué tratamientos hay basados en la evidencia, ¿sí? La definición de dolor la saben todas, ¿sí? La saben todos y todas, todes. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociado a un daño tisular real o potencial. Esto lo encuentran en todos lados, no me voy a detener en esto. Y en cuanto al dolor musculoesquelético o osteoarticular, es un dolor persistente o recurrente, y surge como parte de una enfermedad que afecta huesos, articulaciones, músculos o tejidos blandos o blancos relacionados. Ahora, esto es muy amplio, el dolor musculoesquelético, muy amplio, pero lo que vamos a hacer es un poco hablar de las características, de las aristas de este dolor musculoesquelético, para que en esta clase podamos definir por dónde ir. Si hay un dolor de rodilla, por ejemplo, bueno, pensar, ¿es inflamatorio? ¿Es crónico? ¿Es de partes blandas? ¿Por dónde surge el dolor? ¿Y por dónde voy a empezar a tratarlo? ¿Sí? Entonces, para ubicarnos en un paciente, vamos a imaginarnos un paciente que tiene un dolor de rodilla. Entonces, ¿qué tenemos que ir a preguntarle? Un dolor de cadera, ¿sí? Recién escuchaba que un doctor tenía un dolor de glúteo medio. Bueno, ¿qué tenemos que preguntarle a este paciente? ¿El paciente tiene un dolor agudo o tiene un dolor crónico? ¿Este dolor está localizado o se irradia? ¿Es referido a alguna parte del cuerpo? ¿Qué características tiene? ¿Es bien nociceptivo o es neuropático? Y por el origen, ¿es mecánico? ¿Hubo una anoxia inflamatoria? ¿Hay una afectación de raíces nerviosas? ¿Hay una alteración muscular o vascular? ¿O estamos pensando en algo óseo?
Entonces, por ahí tenemos que empezar a ver y a revisar a nuestro paciente, ¿sí? Y a su vez, ver si el dolor es nociceptivo o neuropático. El concepto de nociceptivo o neuropático, me imagino que lo tienen todos, pero más o menos tenemos que preguntarle si pincha, si quema, si arde, si aparece en alguna postura en particular, si aparece en sedestación, si aparece cuando camina, si aparece cuando está acostado en la cama, si lo despierta de noche. Todas estas cosas tenemos que preguntar para saber bien por dónde ir a buscar, ¿sí? ¿Cuál es la epidemiología? El dolor musculoesquelético se presenta en el 10 al 40% de la población adulta, representa el 29% de días perdidos por enfermedad, fíjense, esto es un montón, y del dolor musculoesquelético que más van a escuchar hablar es el dolor lumbar. El lumbar es el más prevalente, es el más frecuente, está relacionado con más pérdidas de día por trabajo, ¿sí? Del trabajo, y es mayor en el género femenino, en adultos mayores y en los últimos años de vida, ¿sí? En un porcentaje alto de estos pacientes, este dolor agudo se puede cronificar. Ahora vamos a ver cómo y por qué, ¿sí? Sabemos que el dolor musculoesquelético afecta del 13 al 47% de la población en general, que muchas veces este dolor que empieza a ser bien localizado puede hacerse difuso y generalizado. ¿En quién se hace difuso y generalizado y crónico? O sea, ¿quiénes son los pacientes que van a ir, digamos, que tienen más riesgo de hacerse dolor crónico y generalizado? Depende de la edad, del sexo, de si son fumadores o no, de la baja educación, sedentarismo, falta de interacción social, bajos ingresos, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, recientes pacientes inmigrantes, divorciados, separados o divorciados. O sea, todas estas situaciones tenemos que tenerlas en cuenta para pensar que el paciente que viene a nuestro consultorio con dolor musculoesquelético puede llegar a generar más dolor o cronificarse más que otros pacientes. Fíjense esto, prevalencia, lo que dijimos antes, prevalencia alta en mujeres. En un estudio canadiense, la prevalencia de discapacidad debido a artrosis o artritis reumatoidea fue 2,7%, comparado con trastornos de columna, que es 1,6%. Pero vamos a ir un poquitito más profundo, ¿sí? Vamos a profundizar en este tema. ¿Por qué un paciente con dolor, por ejemplo, lumbar, o dolor cervical, o dolor de rodilla? Fíjense esta filmina, ¿sí? Las vías rojas son las vías C, las fibras lentas, y las fibras amarillas son las fibras A delta, las fibras rápidas de dolor. ¿Por qué muestro esto? Esto entra al asta posterior, ¿sí? Como todos ustedes saben, se decusa, finalmente llegando a corteza, ¿sí? Tálamo y corteza. ¿Por qué muestro esto? Porque, ¿qué sabemos hoy en día? Que el sexo femenino, la genética, los traumas en la infancia, la historia familiar de dolor, los pensamientos catastróficos hacen que esta noxa nociceptiva, digamos que este paciente tuvo un traumatismo de rodilla, que esta noxa nociceptiva se perpetúe y que sea más difícil de tratar. ¿A qué me refiero a esto? A que si tenemos un paciente con dolor musculoesquelético o artrósico, pensemos en todos estos antecedentes para ir a tratarlo y seguir al paciente. Bueno, vamos un poquito a dolor de rodilla, dolor artrósico, ¿sí? Mecánico de artrósico de rodilla. Se clasifica por digamos, si le pedimos una placa al paciente, se clasifica del 1 al 4, que es la clasificación de Kellgren, que lógicamente que va desde normal hasta grado 4, donde ustedes ya no ven la luz articular. El dolor artrósico o osteoartritis, que es lo mismo que decir osteoartritis o lo mismo que decir artrosis, ¿sí? Osteoartritis, artrosis, artralgia, dolor bien articular, se presenta con dolor, con rigidez a la mañana, ¿sí? Con sensación de hinchazón, una limitación funcional. Muchas veces pueden tener atrofias musculares, deformidades artrósicas, ¿sí? Osteoartrósicas, osteoartríticas.
Ustedes van a revisar al paciente y van a encontrar como un sonido articular, ¿sí? Y muchas veces hay una alteración del sueño. Un sonido articular me refiero a que si nosotros vamos a revisar la rodilla, vamos a encontrar un resalto óseo, ¿sí? Un cizallamiento entre un hueso y otro. ¿Qué va a referir el paciente? Va a referir dolor a la palpación, una limitación del movimiento, flogosis, ahora vamos a ver, derrames articulares, muchas veces lo que dijimos antes, la crepitación, atrofias y finalmente deformaciones, ¿sí? 2 palabras de pediatría. El dolor musculoesquelético en pediátricos es una causa habitual, ¿sí? Generalmente lo que tenemos que hacer es derivar a un reumatólogo, ¿sí? Para descartar algo reumático, ¿sí? Tenemos 10 a un 20% de los niños que lo pueden llegar a presentar, y se da más frecuente en sexo femenino, el pico es de 13 a 14 años. Y muchas veces es benigno, pero bueno, si pensamos en algo artrítico, derivar a un reumatólogo. Osteoartritis. Cuando hablo de osteoartritis, hablo de la artrosis, ¿sí? La osteoartritis, que es lo más frecuente que van a ver en dolor musculoesquelético. Se da en el 10% de los hombres, 18% de mujeres, aumenta con la edad, reduce la calidad de vida, y el mayor costo se debe a los reemplazos articulares. Es uno de los diagnósticos más comunes en atención primaria, ocupa el tercer lugar después de la hipertensión arterial y la infección respiratoria. Esto es un montón, ¿sí? Es un montón, la tercera causa de consulta, ¿sí? En atención primaria. Y en esto me voy a detener un rato más, ¿sí? Cuando viene el paciente con dolor musculoesquelético, ¿en dónde nos tenemos que parar a pensar, ¿sí? Es una lesión de partes blandas, ¿sí? De tendón, de ligamento, de bursa. ¿Tiene una artritis este paciente? Una artritis, por ejemplo, una artritis reumatoidea, una inflamatoria, una idiopática, o es una osteoartritis, ¿sí? Son totalmente diferentes los tratamientos, el abordaje y lo que tenemos que ir a revisar, ¿sí? Vamos a imaginarnos otra vez nuestro paciente con dolor de rodillas. Si fuera una lesión de partes blandas, el dolor es bien localizado. Vamos a ir a revisarlo, vamos a hacer maniobras, por ejemplo, de bostezo o maniobras de cajón, y vamos a ir a buscar el dolor ligamentario, o un dolor meniscal, o de un cruzado. Si estamos pensando en una artritis reumatoidea, hay un dolor en todo el reborde articular. Tenemos la rodilla bien inflamada, bien caliente, ¿sí? Y si pensamos en una artrosis o en algo más mecánico, también tenemos un dolor, pero lo que el paciente va a referir es que tiene una rigidez matutina, pero menor a 30 minutos. Y en cambio en la artritis reumatoidea es bien intensa, dura todo el día, tiene picos, ¿sí? Van a encontrar ella bien inflamada, bien caliente. El movimiento va a estar muy, muy limitado. Los hallazgos típicos del reumatismo extraarticular, lo que van a encontrar es un dolor bien localizado, guarda mucha relación digamos, con la anatomía, ¿sí? El movimiento, digamos, va a haber una limitación funcional, lógicamente, y van a tener mucho dolor a la palpación. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Qué sabemos de la artrosis de las manos, ¿sí? La osteoartritis de las manos? Lo que el paciente nos va a referir es dolor y sensibilidad, rigidez de las manos, hipertrofia articular, ¿sí? De 2 o más a 10 articulaciones. Van a ver una hipertrofia articular de consistencia dura, ¿sí? Y finalmente una deformación de 1 de 10 articulaciones seleccionadas. Entonces, para hacer un diagnóstico de artrosis de manos, los criterios que tienen que establecerse son los 1, 2, 3 o 4, o bueno, estos criterios no hace falta que los sepan de memoria. Los que sí tienen que saber es que la osteoartrosis, la artrosis de manos se da bien distal, en cambio la artritis reumatoidea, lo que ven bien es una deformación bien proximal, ¿sí? Me parece que alguien levantó la mano, sí, te escucho. Sí, perdón, era solamente para avisar que es que están escribiendo por WhatsApp varios compañeros que están intentando entrar al curso. Ajá. No sé cómo A darles ver. entrada. Vamos a ver, para cómo darles entrada.
A ver, que los tengo que admitir yo, supuestamente. Sí, Vamos sí, lo a tiene que ver qué admitir pasó. usted ahora. Sí, pero no me parece la... A ver, controles. Bueno. Ahí va, ahí está. Admitir todo. Ahí los admití a todos, fíjense si están. ¿Estamos? En mi pantalla no aparecen nuevos. Qué raro. Y ahí aparecen ya los nuevos. Sí. Aceptar. Listo. ¿Estamos bien? Bien. ¿Quieren que retrocedamos un poquitito? ¿Cómo, amor? ¿Quieren que retrocedamos un poquitito? ¿Cuánta gente entra nueva? 3. 3 nuevos. Sí. Voy a retroceder un toque acá para que se organicen un poco los que acaban de entrar, ¿sí? Cuando ustedes tienen un paciente con una patología musculoesquelética, osteoartrósica, ¿sí? Tienen que pararse y pensar si es algo de partes blandas, algo artrósico o algo artrítico, ¿sí? Cuando es de partes blandas, tenemos que ir a buscar lo que estamos pensando. Digamos que tenemos un hombro doloroso o una lesión del manguito rotador, tenemos que ir a buscar las inserciones de los tendones, palparlos, tocar al paciente y ver si hay una lesión, una tendinopatía, ¿sí? Si estamos pensando en algo inflamatorio, como una R, como una artritis psoriásica, tienen que ir a buscar inflamación, calor, dolor durante todo el día, ¿sí? Que claramente mejora con corticoides, ¿sí? Que muchas veces uno les da corticoides como para redefinir el dolor, ¿sí? Y otra cosa totalmente diferente es la patología artrósica, ¿sí? La osteoartritis o la artrosis, que es lo que van a ver en la mayoría de los consultorios en pacientes añosos, ¿sí? Entonces la gran diferencia es que cuando hay una lesión ligamentaria, hay una lesión básicamente en tendones, es bien puntual, ¿sí? Bien localizado. No van a haber rigidez matutina, y el dolor está en una articulación en particular, y no irradia, generalmente no va a irradiar. Importantísimo esto, ¿sí? El movimiento activo está limitado, lógicamente, por dolor y porque a veces hay una ruptura, por ejemplo, una ruptura del manguito rotador, y el hallazgo típico es un dolor a la palpación. Si yo voy a ir a tocar, por ejemplo, el ligamento colateral interno de la rodilla, lo palpo y está doloroso, estoy pensando en lesión ligamentaria de rodilla. ¿Qué pasa en un paciente con una artritis reumatoidea? Ahí lo que está afectado es la membrana sinovial, en todo el reborde articular, tiene una rigidez matutina intensa, que dura muchas horas, el paciente tiene mucho dolor, van a encontrar la rodilla bien inflamada y caliente, lo mismo la mano, la muñeca. Y lógicamente el movimiento activo y pasivo está limitado. Lo que van a encontrar es un derrame articular, ¿sí? Y en el paciente con artrosis, que vuelvo a repetir, es lo que más van a ver, el problema es el cartílago, el desgaste del cartílago, entonces van a ver dolor en todo el reborde articular. La rigidez matutina es importante que les pregunten, porque la rigidez matutina de la artrosis es de 30 minutos, más no. Vos después al paciente le pones calor, le decís que se mueva, le das un paracetamol y el dolor artrósico matutino baja. ¿Por qué duele la artrosis a la mañana? ¿Por qué duele? No sé si todos lo saben, por ahí esto es muy básico, pero la artrosis a la mañana duele porque durante la noche no nos movemos, estamos siempre en la misma posición, y lo que pasa es que no generamos líquido sinovial. Al no haber líquido sinovial y el cartílago estar desgastado, hacemos dolores articulares, ¿sí? Hay un desgaste, ¿sí? Hay un cizallamiento entre huesos. Entonces, una vez que el paciente entra en movimiento, ¿sí? Ahí va. Una vez que el paciente entra en movimiento, se genera el líquido sinovial, los signos de fluodosis son mínimos,
Y lo que van a ver es que el paciente tiene movimiento activo y pasivo limitados, muchas veces limitados cuando es una artrosis severa de muchos años, de mucho tiempo, y si lo vamos a revisar, vamos a ver que hay crepitación o osteofitos, o sea, lo revisamos y es una rodilla que crepita, que van a ver como ese resalto óseo. Cuando el paciente llega ya a un grado Kellgren de 5, que es lo que vimos antes, ya no crepita, no hay forma de movilizarlo al paciente. En medicina tratamos de no llegar a ese nivel de artrosis, ¿sí? Pero esta pantalla que les pongo acá es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de recibir un paciente y pensar por dónde va el dolor, ¿sí? ¿Por dónde va? Y es muy importante que le pregunten qué le pasó, cómo se cayó, hace cuánto que le duele esa rodilla o esa columna, si le duele sentado, si le duele parado, si le duele caminando, si tiene que parar de caminar para calmar el dolor, sentarse un rato y recién después seguir, pensar, por ejemplo, en un canal estrecho, ¿sí? Preguntarle al paciente si lo despierta de noche, revisar, comparar temperaturas, ¿sí? Es de buena práctica pedir una ecografía antes que pedir una resonancia, ¿sí? Por ejemplo, en un hombro muchos piden resonancia de hombro, con una rodilla, resonancia de rodilla. Primero revisar al paciente, hacer las maniobras que tenemos que hacer, pedir una ecografía o una radiografía y recién después pensar en pedir una resonancia magnética nuclear. Entonces vamos un poco a lo que es artrosis de manos. Acuérdense que la artrosis de manos, el paciente tiene dolor y sensibilidad y rigidez en las manos, que si es artrósico son los primeros 30 minutos del día. Generalmente se da en 2 o más de 10 articulaciones, van a haber hipertrofia, lógicamente, y lo que van a ver en la artrosis es una hipertrofia de los metacarpofalángicas distales, van a ver los nódulos de Everden famosos, que vimos hace muchos años en la facultad, pero básicamente lo que van a ver es nódulos distales. En cambio, en la AR van a ver nódulos más, una hipertrofia más proximal, con una deformación en manos en ráfaga, ¿sí? Busquemos bien esto para saber dónde estamos parados. En cambio, en la cadera, lo que vamos a ver es un dolor bien de mañana, con un eritro siempre menor a 20. Si tenemos una eritro más alta, ya no pensamos en artrosis, pensamos en algo más en itis, ¿sí? Artritis, ¿sí? Vamos a ver osteofitos en cadera, en la placa, y lo que van a ver es una disminución del espacio, obviamente coxofemoral. Bien. Bien. Vamos un poquito a la clasificación de artrosis en rodillas, ¿sí? Lo que van a ver, silencien el micrófono, no sé quién lo tiene prendido, pero silencienlo. Lo que van a ver básicamente es dolor en las rodillas en la mayoría de los días el mes previo, van a ver osteofitos, esta es la escala de Kellgren que les comentaba antes, ¿sí? Es importantísimo que vean en dónde están parados para saber qué le van a proponer al paciente. En un paciente, por ejemplo, con un Kellgren de grado 4, ¿sí? Fíjense que es el último. Le vamos a colocar hialurónico intraarticular y lo pensaría bien, ¿sí? Entonces es importante que sepan dónde están parados para saber qué tratamiento le van a ofrecer a este paciente, ¿sí? Generalmente la artrosis se da en mayores de 40 años, rigidez de rodillas de menos de 30 minutos y la crepitación que vimos antes. El paciente va a referir dolor en rodillas la mayoría de los días previos, y generalmente lo que van a ver es un engrosamiento de los rebordes óseos. Bien. Entonces, esta imagen que les traigo es para que ustedes se pongan a pensar cuando viene un paciente con dolor de rodilla o con dolor o cualquier tipo de dolor, ¿sí? Puede ser también, lo que más van a ver en la práctica es rodilla, columna lumbar, cervical y hombro, ¿sí? Pero cuando viene un paciente con un dolor articular, hay muchas cosas que ustedes pueden pensar. Entonces, primero, miremos la placa. ¿Tiene signos de artrosis? La artrosis no siempre es dolorosa. No siempre la artrosis es dolorosa.
revisemos bien al paciente. Que tenga artrosis no significa que el dolor sea de causa artrósica. Busquemos lesión ligamentaria también, ¿sí? ¿Tiene debilidad de cuádriceps? Si tiene debilidad de cuádriceps, seguramente este paciente dejó de usar la rodilla durante un tiempo, y por eso se atrofió el cuádriceps. Esto es importantísimo, ¿sí? Comparemos el diámetro entre un muslo y otro músculo. ¿Tiene antecedentes de depresión? Importantísimo, porque en esos pacientes es bueno saber si toman algún antidepresivo o le pone una dosis baja de amitriptilina, duloxetina, con los AINES y mejora muchísimo el dolor. ¿Tiene un pensamiento catastrófico respecto al dolor? Importantísimo. Y tenemos que ir a revisarlo, a tocarlo, a ver si tiene alodiño, si tiene hiperestesia, si el dolor es referido, si se hizo difuso, ¿sí? Si se hizo crónico, ¿sí? Es todo lo que tenemos que ir a pensar en una patología dolorosa. ¿Por qué digo modelo de dolor? Porque esto es lo que pasa. Si yo tengo una patología artrósica, tengo que tener en cuenta, más allá de la rodilla, de la mecánica, tengo que tener en cuenta que nosotros somos también médicos que tenemos que ver la neurofisiología y el factor psicológico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos un dolor de rodilla, tenemos que tener en cuenta que ese dolor de rodilla ascendió a médula, entró al asta posterior, y de ese asta posterior subió a tálamo y corteza. ¿Por qué me detengo acá L3, L4? Porque a nivel del asta posterior, donde también nosotros actuamos con muchísimos tipos de medicación y tratamiento que ayudan al tratamiento del dolor. Por ejemplo, la pregabalina, el gabapentin, actúan a nivel del asta posterior. Los neuroestimuladores actúan a nivel del asta posterior. Toda la aferencia dolorosa que llega al asta posterior, pueden pasar diferentes situaciones, llegar a posterior y ascender, y también puede pasar que el asta posterior amplifica el dolor. Amplifica el dolor. ¿Cuándo se amplifica el dolor? Cuando hay un dolor crónico y generalizado y difuso, cuando ese dolor ya se hizo difuso y estuvo presente durante mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué voy a tener en pacientes con dolor crónico? Reducciones en el umbral de dolor, ¿sí? Lo voy a tocar al paciente, lo voy a revisar y van a ver que es muy difícil de tocarlo y de revisarlo, que tiene presión, que tiene disestesia, que tiene alodiña, que tiene apenas lo palpo, tiene una hiperestesia. Vamos a encontrar muchas veces que hay una sensibilización central, y esto es porque la médula amplifica el dolor. Es importante saber qué factores psicológicos tiene el paciente, si tiene antecedentes depresivos, por todo lo que dijimos antes. Ahora vamos a ver con qué medicación lo vamos a tratar. Y estas son las guías que ustedes se tienen que llevar básicamente para tratar una patología artrósica, ¿sí? Me voy a esta guía, hay varias guías, van a encontrar un montón de guías, pero ¿por dónde empiezo a tratar el paciente con dolor artrósico o musculoesquelético, ¿sí? Tengo que darle ejercicios de fortalecimiento, por supuesto. Tengo que tratar de... tengo que ver cuánto peso mecánico tiene el paciente, tengo que ver si le tengo que poner alguna ayuda a marcha, ¿sí? Para que no sobrecargue esa articulación. Tengo que darle, lógicamente, cambiar sus hábitos de vida, de lo que trabaja, poder adaptarlo en su domicilio, de ponerle una faja. Es un paciente que está con mucho dolor lumbar, tal vez ponerle un bastón, un andador hasta que ese dolor baje, de ver si no necesita plantillas, ejercicios en el agua, ¿sí? Balneoterapia, ¿sí? Que no es lo mismo que hidroterapia. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo vamos a ver un poquito más adelante, y finalmente, y si estas dos situaciones, digamos la farmacológica y no farmacológica, no funcionó, es que tengo que pensar en una cirugía, ¿sí? Lo que les puse abajo es una guía de la OARSI, que es lo más nuevo, ¿sí? Digamos que son las mejores guías que hay en cuanto al dolor artrósico, y es más o menos para que ustedes se ubiquen en el tratamiento. Acá vieron que el core, o sea, la base del tratamiento es siempre la misma. Si se dan cuenta, es ejercicios, manejo, digamos, de la sobrecarga, ejercicios de fortalecimiento,
obviamente cambios de hábitos de vida y de autoeducación. Pero fíjense, por ejemplo, pacientes con comorbilidades, sin comorbilidades, básicamente vamos a hacer tratamiento no farmacológico, vamos a indicar AINES locales, ¿sí? Tópicos, ¿sí? Podemos indicar inhibidores de la COX-2, ¿sí? Toricoxib. Podemos indicar capsaicina local, paracetamol, duloxetina y lógicamente paracetamol. Pero fíjense, pacientes sin comorbilidades, ¿sí? Sin comorbilidades le vamos a indicar, ya empezamos ya en los corticoides, porque podemos ser un poquitito más invasivos y un poquito más rápidos con el tratamiento que le vamos a dar. Seguimos un poquitito más. Bueno, esto ya lo vimos, acá lo tiene un poquitito mejor, ¿sí? Esto igual se lo dejo para que ustedes lo puedan ver. Recomendaciones del EULAR, ¿sí? Que es otra guía de dolor, de recomendaciones de tratamientos no farmacológicos, ¿sí? Para dolor de cadera y rodilla. Lo que recomiendan es evaluar inicialmente al paciente, ver qué estado físico tiene, qué actividades de la vida diaria tiene, qué ganas de participar tiene en su tratamiento del dolor, qué creencias y qué motivación tiene para hacer el tratamiento. No es lo mismo tratar una patología artrósica en un paciente de 50 años, ¿sí? Que en una persona de 80 años. La actividad física, la creencia, la motivación va a ser totalmente diferente. Es muy importante que ustedes puedan compartir la decisión con el paciente, ¿sí? Y que el paciente se pueda comprometer. Muchas veces les va a pasar que viene el paciente, les pide la medicación y ahí terminó nuestra intervención porque el paciente no hace absolutamente nada, no baja de peso, no hace actividad física. Digamos, uno le da ejercicios para hacer y tampoco los hace. Es muy importante que ustedes puedan decirle al paciente, mira, yo te puedo ayudar, yo te voy a dar esta medicación, pero si vos no haces tu parte, vamos a fracasar los dos. Vos no vas a venir más a este consultorio, vas a buscar una solución milagrosa que ninguna profesional te la va a dar. Es muy importante que ustedes puedan darle un plan de actividad física al paciente. Muy importante, aunque sea mínima, pero que el paciente pueda hacer todos los días un ejercicio físico, aunque sea 20 a 30 minutos. Conjunto de advertencias, lógicamente, informar, educar al paciente, disminución de peso, bueno, ya no, a veces es muy difícil esto para el paciente obeso, muy difícil tratar la obesidad en estos pacientes, pero lo que podemos hacer nosotros es reducir los efectos adversos mecánicos, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ejercicios que le podemos indicar al paciente en pileta, lógicamente hidroterapia, balneoterapia, ejercicios aeróbicos. Es muy importante que veamos qué disponibilidad tiene el paciente, ¿sí? A ver, no podemos pedirle ahora en pandemia a una persona de 70 años que vaya a la pileta, no podemos. Tenemos que organizar su actividad física para mejorar su calidad de vida y que pueda llevarla en el tiempo, ¿sí? Todos sabemos, no hace falta que se los demuestre, pero el Cochrane de 2018 dice que la evidencia que el ejercicio reduce el dolor, esto es así, no hace falta que yo se lo cuente. Lo que pasa es que cuando el paciente deja de hacer actividad física, muchas veces el paciente intercurre nuevamente con el dolor, ¿sí? ¿Qué actividad física indicamos? 30 a 60 minutos por día, tiene que ser progresiva. Es importante que digan al paciente que tienen que incluir músculos claves, 2 veces por semana, ¿sí? En cuanto a la actividad física, lo que tiene mucha evidencia es el Tai Chi. Van a ver que muchos hospitales agregan Tai Chi para los pacientes con dolor, ¿sí? Es efectivo en controlar el dolor en pacientes con artrosis. Los estudios son pequeños, pero no por nada muchos hospitales ya lo están haciendo. Pero Tai Chi es una alternativa muy buena para pacientes para hacer actividad física. Para el que no sabe qué es, son ejercicios que
incluye la relajación, la respiración profunda y movimientos suaves, o sea que los podrían hacer pacientes añosos, ¿sí? Reducción de peso, obviamente que los tratamientos para reducción de peso pueden ser de 8 semanas a 2 años, esto es un montón, pero bueno, tenemos que ayudar al paciente a que baje de peso, y vamos un poquito a detenernos en ayudas técnicas. Todo lo que es ayuda técnica, si está bien indicado y ustedes le enseñan al paciente a utilizarlo, les puede ir muy bien. Indiquemos bastones, indiquemos canadienses, indiquemos plantillas. Si no sabemos cómo indicarlos, un buen ortesista, una buena ortopedia que nos ayude, es muy válido. Son muy efectivas en la reducción del dolor. Los pacientes los empiezan a usar y el paciente disminuye la medicación automáticamente, mejora la capacidad funcional y la marcha. O sea, los efectos adversos de las plantillas tienen que estar muy mal hechas para que nos vaya mal, ¿sí? Es importante que miremos el calzado del paciente, que el pie no esté pronado ni supinado, ¿sí? Que esté neutro. Hay trabajos que demuestran que más de 6 meses de uso con un calzado adecuado disminuye el dolor de rodilla y el dolor lumbar, ¿sí? En cuanto a la artrosis del primer carpo metacarpiano, esto lo van a ver muy frecuentemente en consultorio, pueden indicar una ortesis de mano, una boomerang le tienen que pedir. Van a ir muy bien el paciente con esto, ¿sí? Indiquémoslo antes de ir a infiltrarlo, ¿sí? ¿Qué sabemos de las ortesis y de los sling, de las rodilleras en los pacientes con rodilla? Los estudios, lo que se demostró es que la mejoría significativa se da después de 1 a 2 años, ¿sí? La rodillera de neopren está bien indicada. Después de 6 meses de uso, el dolor, durante 6 meses de uso el dolor bajó, la mejoría se ve recién a los 6 meses, pero el paciente ya siente un cambio ya cuando se coloca la rodillera, porque ustedes piensen que ya le da propiocepción, lo contiene. Si tengo un ligamento que está lesionado, ¿sí? Si tengo una ruptura de un cruzado, si yo ya a ese paciente le pongo una rodillera, le doy propiocepción, lo contengo y contengo mínimamente a ese cruzado. No digo que sea mejor que una cirugía, pero es un paliativo hasta que el paciente se decida o no a operarse, ¿sí? Seguimos un poquitito más. Bueno, no voy a hacerles leer todo esto, les quería mostrar que hay cambios en la modulación espinal en pacientes que usan ortesis, ¿sí? Que usan plantillas, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia de las plantillas? Es darle propiocepción, estimulación propioceptiva, lo que dijimos antes, siempre tenemos que darle otra información al asta posterior, o sea, pongámosle plantillas. Y la segunda estrategia de las plantillas, obviamente, es la corrección mecánica. De plantillas podemos estar hablando una clase entera, pero básicamente, si ustedes ven una rodilla que está desalineada, un varo de rodilla, un valgo, indíquenle plantillas. Si ven un pie plano, obviamente, y tiene dolor lumbar, indiquemos una plantilla. Mire, saquémosle la zapatilla al paciente y la media, fíjense cómo está parado, y ahí más o menos se van a dar cuenta, porque en la base de la sustentación, después de ahí vienen todos los dolores, el dolor de tobillo, de rodilla, de lumbar. Miremos cómo se para ese paciente, ¿sí? Seguimos un poquitito más. Adaptaciones. Estos son todos tipos de adaptaciones que ustedes le pueden hacer en el domicilio al paciente, ¿sí? Andadores, bastones, agarraderas, lógicamente barrales para el baño, leva inodoro. Hay un montón de cosas que le pueden dar al paciente artrósico con dolor para que tenga menos dolor y una mejor calidad de vida. Bueno, tratamiento farmacológico hay un montón. Fíjense todo lo que hay. Uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde trato a mi paciente? ¿Qué le agrego? Lo que más tiene evidencia, obviamente, son los analgésicos, ¿sí? El paracetamol y los AINES, ¿sí? Preferible en pacientes añosos, paracetamol y AINES tópicos, y como alternativa los COX-2. Ahora vamos a ver algo de tramadol, y finalmente hialurónico y corticoide. El tramadol, cuando ya el paciente no anduvo con paracetamol, o sea, no bajó el dolor, y el dolor es 8 en 10, y el paciente no está pudiendo caminar, y ya lo infiltramos, o sea, el tramadol en gotitas bajas en pacientes añosos andan muy bien,
¿sí? Andan muy bien. Yo recomiendo ponerle el tramadol, empezar con dosis bajas, unas gotitas de opioides, y el paciente anda muy bien. Y si no tolera el tramadol, las gotitas o los comprimidos, yo recomiendo pasar a parches buprenorfina. Parches buprenorfina con paracetamol, obviamente actividad física, eso de base, disminución de peso, fortalecimiento, y siempre acompañado de fisioterapia, ¿sí? Vamos a avanzar un poquitito más. Entonces, paracetamol se pueden dar hasta 4 gramos por día, no es miligramos, es 4 gramos por día. Es la primera opción cuando el dolor es leve, ¿sí? Es seguro, es eficaz, pero la mejoría funcional no es muy significativa. El nivel de evidencia del paracetamol es bueno, ¿sí? ¿Qué pasa con los AINES? Los AINES son más efectivos que el paracetamol, los recomiendo darlos en pacientes jóvenes, hay mayor riesgo de efectos gastrointestinales y siempre con protector gástrico. En los viejitos, en los añosos, si no quieren indicar diclofenac, pueden indicarlo con ibuprofeno tópico o diclofenac tópico. Andan muy bien, o con capsaicina. La capsaicina la pueden mandar a preparar y se lo colocan en la rodilla y andan muy bien los pacientes, ¿sí? Obviamente que la incidencia con tópico es bajísima, ¿sí? Fíjense acá, yo les marqué pacientes con artrosis sin comorbilidades, es el único caso, esto es de la guía EULAR, ¿sí? Es el único caso donde el beneficio es mayor al efecto adverso, pero en la mayoría de los pacientes es mayor el efecto adverso que el beneficio que le pueden dar con diclofenac a largo plazo, ¿sí? O sea, tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa con los COX-2? No los indicamos con prescripción gástrica, a menos que haya pacientes con antecedentes de morbidades gástricas. El celecoxib o el itricoxib se asocia con menor riesgo de complicaciones ulcerosas, eso ya lo sabemos todos. Bien, opioides, esto es guía EULAR, fíjense la efectividad del opioide, es muy bueno, mejoran el dolor, mejoran la función, siempre los indicamos los primeros 2 días con Reliberan, y siempre con vaselina o cambiar a la dieta rica en fibras, porque sí, la verdad que se constipan, son pacientes que se constipan. Los opioides potentes son más eficaces y tenemos que subir un opioide más fuerte si el dolor es más severo o no calma con un tramadol, ¿sí? Tramadol o Dolofrix. El tramadol y el Dolofrix tienen la misma potencia, básicamente. Pueden indicar uno u otro, ¿sí? Seguimos un poquito más. ¿Cuándo indicamos corticoides? Cuando hay un dolor bien localizado, bien puntual, bien inflamatorio. La verdad que la efectividad es muy buena, lo que pasa es que todos sabemos los efectos adversos de los corticoides a largo plazo, ¿sí? El nivel de evidencia es bueno. Hialurónico, van a encontrar un montón de artículos de hialurónico. ¿Tiene evidencia? ¿No tiene evidencia? Los resultados van a ver un montón de resultados porque depende de qué tipo de peso molecular utilizaron de hialurónico. Si yo les tengo que recomendar, es una alternativa, hay que saber indicarla, ¿sí? Se da generalmente, se hace un tratamiento durante 3 a 5 semanas, hay médicos que le aplican el hialurónico cada 1 semana, hay otros grupos que le aplican el hialurónico cada 1 mes. Lo que se vio a largo plazo es que los pacientes que utilizaron hialurónico tienen más tiempo sin dolor comparado a los que utilizaron corticoides, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero después a la semana 14 ya están otra vez con dolor. Y el hialurónico es muy caro, mucho más caro que el corticoide. También cuando tenemos una artrosis incipiente le pueden indicar proloterapia. La proloterapia, que es dextrosa intraarticular, es una alternativa válida. Ahora lo vamos a ver. La glucosamina cada vez tiene menos evidencia, empezó con mucha evidencia hace muchos años y cada vez tiene menos evidencia. Los resultados son muy heterogéneos y lo que se vio es que tomando 1 año de glucosamina, 1 año, los pacientes
tienen menos incidencia a llegar a un reemplazo total de rodilla. Les dejo este gráfico y ustedes piénsenlo si van a indicar, que muchos indican glucosamina con condroitinsulfato, a veces en artrosis ya no tenemos otra alternativa y lo indicamos, pero en una artrosis severa me parece que no tiene mucho sentido, no indiquemos glucosamina con condroitinsulfato, no tiene mucho sentido. No hay evidencia, ¿sí? Los trabajos son después de 2 años, o sea, el paciente tiene que tomar 2 años la misma medicación. Capsaicina tópica es muy buena, tiene una disminución del 50% de dolor, sobre todo si se asocia con alodiño e hiperestesia. Lo que pasa es que a veces es molesta, en el momento es molesta colocársela, pero es fantástica, entonces el paciente lo deja, pero a largo plazo da muy buenos resultados. La diacereína también es una medicación para la artrosis, lo que hace es inhibir la interleuquina 1 beta, reduce el dolor a largo plazo, lo que pasa es que el paciente la abandona porque genera diarrea. La duloxetina es una medicación que la indicamos mucho en dolor y en fibromialgia. El efecto es muy significativo en rodillas dolorosas con dolores crónicos y se hizo difuso y generalizado, que es lo que dijimos al principio. Si vemos a esos pacientes con ese dolor catastrófico de más de 3 meses de evolución, antecedentes depresivos, es de buena práctica agregar paracetamol, duloxetina. La duloxetina se empieza con una dosis de 30 miligramos por la mañana, ¿sí? No se da a la noche porque puede dar insomnio, entonces ustedes tienen que indicar paracetamol, duloxetina, y citar al paciente y explicarle que la duloxetina le va a empezar a hacer efecto recién en 10 días. Pero lo damos en dolor crónico, no damos duloxetina en dolor agudo, ¿sí? En cuanto a la fisioterapia, ¿qué le vamos a indicar? ¿Qué está basado en la evidencia de fisioterapia? El ultrasonido, ¿sí? Digamos, la base es la reparación del cartílago articular. El ultrasonido mejora el dolor y la función, ¿sí? Por ejemplo, en un dolor ligamentoso de rodilla o en un dolor de hombro, es más para partes blandas ultrasonido. La evidencia no es muy buena, ahora la van a ver. Fíjense que este es un trabajo de Cochrane, que es ultrasonido terapéutico esto es para artrosis, no es para lesión de partes blandas. 37 pacientes de 100 utilizaron ultrasonido, respondieron 37%, y 31 pacientes de 100 utilizaron placebo y respondieron 31%. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que el ultrasonido para artrosis no lo usaría más para lesiones ligamentarias, lesiones de partes blandas. El TENS, ¿qué pasa con el TENS? El TENS es fantástico para el dolor agudo, local, si tenemos un área dolorosa, para tratarlo en el momento reduce el dolor, pero a largo plazo no hay gran mejoría, ¿sí? Me refiero a artrosis, ¿sí? Hay muchos trabajos de TENS, ¿sí? Los resultados no son muy concluyentes porque la metodología no es muy buena, pero la realidad es que hoy en día el TENS se utiliza un montón y en el momento calma mucho el dolor, pero siempre tenemos que acompañarlo con potenciación muscular, elongación, calor, frío, ¿sí? Seguimos un poquito más. Acupuntura es una modalidad para la artrosis de rodilla, ¿sí? La acupuntura placebo también es beneficiosa y los resultados se ven hasta 2 a 6 semanas luego de finalizar el tratamiento. Es superior al placebo a corto plazo en dolor de rodilla. Mejora la función con el WOMAC. El WOMAC es una escala funcional de dolor artrósico, ¿sí? En cuanto a la medicina alternativa y al dolor, cada vez se está usando más en todo el mundo. Se usa generalmente para dolor, ¿sí? Y en cuanto al taping, que van a ver que se usa un montón el taping, digamos, tiene alta evidencia, los estudios son pocos y de pocos pacientes, pero los resultados son muy buenos. El taping lo preferimos cuando pensamos en una lesión ligamentaria, ¿sí? O de partes blandas. Entonces, ¿qué resume esta guía? ¿Sí? Que en cuanto a la fisioterapia, lo que más está aceptado en fisioterapia es el ultrasonido, el láser muy poco,
y lo que más tiene adherencia en todos, digamos, los especialistas en esto, ¿sí?, que se juntaron a pensar en dolor artrósico, es ejercicio aeróbico, fortalecimiento, paracetamol, educación, COX-2, opioides, ejercicios en el agua, AINES obviamente, teléfono, me refiero, bueno, ahora hacemos mucho, ¿no?, videollamadas para controlar a nuestro paciente, pero finalmente lo que coinciden 12 en 12 es la terapia combinada. Tenemos que combinar varias terapias para ayudar a nuestros pacientes. Y fíjense, evidencia 1B, está la acupuntura, obviamente la disminución de peso, y fíjense todo lo que es tratamiento alternativo, ¿sí? Plasma rico en plaquetas, se está haciendo un montón, se lo coloca de forma intraarticular, ¿sí?, sobre todo en la artrosis de rodilla incipiente, plasma rico en plaquetas o proloterapia, es lo que se viene, ¿sí? Es una alternativa, y comparada al ácido hialurónico, dura mucho más tiempo el efecto sin dolor del paciente, ¿sí? El placebo también es válido. Fíjense que cuando el paciente tiene pensamiento catastrófico, una historia crónica de dolor, el placebo también vale, ¿sí? Lo que se vio es que el placebo sham o las inyecciones de placebo también son beneficiosas. Y fíjense la cirugía placebo, o sea, digamos, no lo vamos a hacer, pero lo que se vio es que pacientes que le hacen una incisión de piel, y por ahí entran en la articulación y finalmente por ahí no hicieron mucho en esa rodilla, fíjense que el placebo de la cirugía también tiene un 70% de eficacia, ¿sí? Bueno, plasma rico en plaquetas ya lo dijimos, este es un caso clínico, creo que estamos muy cortos de tiempo, pero este es un caso clínico que tenía una escara sacra, y del dolor lumbar que tenía, no lo pudimos operar, no pudo operarse porque no lo podíamos poner boca abajo al dolor lumbar que tenía, ¿sí? Digo que el desafío en dolor es muy grande. Intentamos colocarlo boca abajo y no pudimos colocarlo porque cuando se opera una escara sacra tiene que estar boca abajo durante 3 semanas. Imagínense un paciente con dolor lumbar durante 3 semanas boca abajo, finalmente por el dolor lumbar no lo pudimos operar. Fíjense, esta es la postura que pudimos llegar a ponerlo al paciente para llegar a hacer la cirugía, pero por el dolor lumbar que tuvo, finalmente 3 semanas boca abajo no lo toleró. Entonces, la discusión, y como cierre de esta charla, es que el dolor osteoarticular es de una alta incidencia, genera una discapacidad, muchos altos gastos en salud, las miradas son diferentes, mi mirada no va a ser igual a la de muchos de ustedes, no es lo mismo que la mirada que tenga un reumatólogo, un kinesiólogo, por eso es muy importante trabajar en equipo. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, digo, porque muchas veces cada uno está en su consultorio y piensa que lo que mejor hace es lo de uno. Yo pienso que es lo que uno sabe hacer, pero siempre en dolor es tratar de desintegrar nuestros prejuicios y actuar en conjunto y en equipo con todas las demás especialidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente es un tema muy amplio y la suerte de poder interpretarlo de esta manera, me parece que hay dos temas importantes por lo que veo en toda la charla, es que si uno analiza el dolor lumbar y el dolor de rodilla, yo creo que el de rodilla hoy es el que menos podemos resolver y es el que más se consulta, porque el lumbar uno lo puede regular. Lo que veo desde el lado de la atención primaria, de la atención ambulatoria de un dolor de rodilla, es que un porcentaje alto de los síntomas no son genuinos de la rodilla. Yo veo que en la rotoescoliosis, donde hay una elevación de pelvis, donde hay un cambio de eje, el dolor de rodilla casi siempre es músculo tendinoso. Con respecto a la plantilla excedente, una varopodometría, yo lo que estoy agregando, a ver qué opinas con respecto a tu experiencia, yo siempre pido una radiografía de pelvis de frente, parado y descalzo. Entonces puedo evaluar la rotación
Y eso le sirve al ortopedista para que, o a la persona que puede hacer una plantilla, evaluar con el software de la baropodometría y realmente la diferencia que puede haber, porque a veces el hacerlo solamente en estática no nos da la posibilidad en dinámica de saber qué pasa con esa marca. Entonces, no sé la experiencia tuya con respecto a esto. Sí, lo que dijiste es interesante. Muchas veces el dolor de rodilla viene de un referido a un dolor de cadera. Revisarle las caderas, a veces el paciente consulta por dolor de rodilla, pero finalmente tenía un dolor que irradia desde cadera. Si duele la rodilla, ir a revisar la cadera. Si duele la rodilla, ver cómo se está parando. Sí, muchas veces lo que ayuda mucho es un espinograma. Antes de pedir una resonancia. Ahí ya veo todo, veo cómo está la cervical, veo cómo está la lumbar, veo cómo se está parando. Muchas veces tenemos pacientes en silla de ruedas que no se pueden hacer espinogramas, y es más difícil todavía revisarlos. Y bueno, y lo que me detengo, si me preguntás de rodilla, es, o sea, que no siempre tratar la artrosis. Lo que veo mucho es que los que hacemos dolor es que tratan la artrosis, y la artrosis no es lo que le trajo el dolor al paciente. Exacto. En eso me quedo. Por la realidad es que después de los 40 años todos vamos a tener artrosis. Si yo les saco una placa a todos ustedes, seguro tengan un grado 1 o 2, pero no porque no nos duele a todo la rodilla. O sea, no tratar la artrosis porque sí, sino buscar algo biomecánico que generó ese dolor de rodilla. Perfecto, gracias. ¿Eh? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Se entendió? Bueno, quedó re claro entonces. Sí. Una preguntita nomás yo. Sí. Hola, Dalia. Buenas. ¿Sabés algo, digamos, de la aplicación de plasma rico en plaquetas, pero en otro, o sea, no solo en rodillas, digamos, a nivel sacroilíaco, por ejemplo, algo así, digamos? Sí, tiene cada vez más evidencia. Se recomienda hacer en lesiones degenerativas, no inflamatorias. Bien. Y se recomienda hacer bajo eco. O sea, todo lo que yo te digo, bajo eco o bajo radioscopía. O sea, tiene buena, digamos, tiene buena respuesta. Lo hacemos, sí. Sí. Plasmar con plaquetas, sí, Y tampoco necesitas, o sea, sí necesitas toda una estructura para armarlo, Sí. pero que tampoco no necesitas un quirófano, ¿sí? Con un consultorio bien limpio y habilitado, se puede hacer, ¿sí? Obviamente en un quirófano es mucho mejor, pero lo hacemos en mi hospital, lo hacemos, y se puede hacer, digamos, cada vez tiene más evidencia. La respuesta en tiempo, digamos... Lo que tenés que decirle al paciente es que el plasma rico en plaquetas vos lo colocás, al principio el paciente tiene muchísimo dolor, porque vos estás generando todo un recambio, digamos, de citoquinas proinflamatorias. La primera semana el paciente está con muchísimo dolor, te va a llamar, que le duele un montón, le tenés que dar paracetamol, tramadol, y después el cambio lo vas a ver recién a la semana o a los 10 días. Y los que indican plasma, los que usan plasma no usan diclofenac, son enemigos del diclofenac. Todo lo que dije no indican diclofenac porque ellos piensan que el diclofenac, como inhibe la cascada de la inflamación, está atacando justo lo que quieren inflamación para que haya regeneración. Vos lo que estás ahí haciendo es regenerando. Lo mismo que el aprolo. El aprolo lo que vos haces es poner dextrosa y lidocaína. Y la dextrosa y lidocaína intraarticular, la teoría es que proliferás, regenerás ese cartílago que está desvitalizado. ¿Tá? Esa es la base del aprolo y del plasma rico en plaquetas. Perfecto, gracias. Una cosa cortita puedo preguntar. Sí. Para la artrosis articular, ¿usás, nunca había usado para artrosis articular, la duloxetina, Sí. que anda muy bien para el dolor neuropático, anda re bien. Para hacer, ¿cómo empezás el tratamiento y cómo lo haces? Mirá, cuando vos tenés un dolor articular agudo, paciente joven,
no sé si te va a ir muy bien con duloxetina, pero la paciente de esas 60 años que viene con años de dolor, que ya probó todo, si vos la tenés con paracetamol cada 8 horas y con unas gotitas de tramadol y le pones una duloxetina de 30 miligramos a la mañana, van muy bien, porque son pacientes que vos sabés que el dolor ya es crónico, ya más de 3 meses de dolor tiene seguro, es un dolor que ya tiene amplificación del asta dorsal, que seguramente cuando la revises va a tener puntos de hiperpresión local, y ahí ya tenés ese componente neuropático, así que te puede ir muy bien con duloxetina. También te va muy bien con amitriptilina. Pasa con la duloxetina es muy cara. Si estás en hospital público, amitriptilina, 12,5 a la noche. Si el paciente lo puede pagar, es mejor la duloxetina, 30 miligramos de mañana. Si te fue bien con la duloxetina, no se la vuelves a subir, porque tiene una dosis techo. O sea, no se la subas. Si tenés que subirle algo, no le subas duloxetina, pasate un parche. A mí estas señoras añosas me va muy bien con un parche de 5 miligramos de buprenorfina. Y después es acompañarlos, porque el dolor artrósico es crónico, es para toda la vida, lamentablemente. Si no se operan, los tenés que acompañar. ¿Alguna otra pregunta? Si no, liberamos a Adelia. Realmente, muchas gracias por tu participación. No, igual me voy a quedar escuchando a Javier. ¿Dónde está Javier? No lo